Hola gente, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo se complicó la última semana y esta semana en mi vida? No lo puedo creer. Bueno, nada, son cosas que pasan. Lamento muchísimo no habernos podido encontrar hoy, que siempre me parece mejor que el encuentro pueda ser sincrónico y aunque sea tener un espacio eh, sincrónico como para vernos, pero bueno, nada, es lo que hay, así que tenemos esta ocasión para encontrarnos, aunque sea un rato. Voy a ir haciendo algunos comentarios. Esta semana no había llegado a escribir la clase, así que tenía como algunas notas y bueno, me va a venir bien también para poder sistematizarlo y escribirlo y dejárselas escritas, pero para que puedan tener la clase de hoy, vamos a dejarlo en esta versión asincrónica, entonces, del video. En primer lugar, quería ver a dónde habíamos quedado la semana pasada, ¿no? Que habíamos quedado con el mito del carro alado del Fedro, que es un mito que me encanta. Me parece fabuloso que Platón haga esa revalorización del mito, pero hay algunas cuestiones respecto de esta utilización del mito que no habíamos charlado, que no habíamos trabajado. Y me parecía interesante entonces comenzar por dos cuestiones. La primera era, ¿por qué Platón usa mitos para hablar de la verdad, para hablar de la doctrina filosófica? ¿Sí? Sobre todo porque me parece que corre un vox populi en la filosofía que, que es magro, no es falso, ¿sí? Es simplemente como... Entonces, ¿qué dice el Vox Populi? Que el surgimiento de la filosofía es el advenimiento del logos en detrimento del mitos, chau mitos, todo lo que era la mitología anterior, los relatos homéricos, todo eso quedó atrás y ahora hay un discurso racional, conceptual, sobre todo, ¿no? A través de la creación de conceptos para poder explicar y para poder desarrollar teorías acerca de lo real. Digamos, hay algo que me pregunto por el alma, hay algo del giro antropológico también que se da, ¿no? Desde de los primeros filósofos a Sócrates y Platón. Giro antropológico quiero decir ciertas preguntas acerca de lo humano, ¿no? Del ser humano, de centrar la pregunta en qué nos pasa a nosotros. Pero eso en realidad lo encontramos en las tragedias, lo encontramos, que eran, por otro lado, las tragedias y los mitos eran herramientas didácticas para pensar las cuestiones éticas y morales, para pensar el modo en el que eh, se trabajaban los vínculos, lo bueno y lo malo, lo justo, lo injusto, en la polis. Eh, Entonces quiero decir, como que había preocupaciones que ya empiezan a traer, que son antropológicas, en el sentido que hay un giro antropológico, que miran a la conducta de lo humano, que ya no son solamente como, bueno, ¿cuál es el origen del mundo? Y etcétera, entonces Zeus y demás, sino que se van a ocupar de la conducta humana, se van a ocupar de el vínculo y de la gestación y formación y desarrollo de este nuevo espacio que es la polis, ¿sí? Sí. Entonces, decíamos que este Vox Populi medio magro del surgimiento de la filosofía, que dice, bueno, el logos versus el mitos, duró poco, no es tan así, para Platón no. En principio hay algún indicio de este antagonismo, de esta negación de los poetas, eso es verdad, y sobre todo quizás resuenan más las enseñanzas socráticas, pero a Platón le pasa que hay un momento en el que el mito reingresa a sus diálogos, siempre en boca de Sócrates, ¿no? Como interlocutor, pero reingresa. Y entonces encontramos este tipo de mitos. ¿Se acuerdan que yo les dije que el Fedro es un diálogo de madurez? ¿Sí? O sea, no es uno de los primeros diálogos que escribe. Y ahí encontramos este mito del carro alado, un mito
iba a decir como bien mitológico, pero medio raro, bien mítico, bien fantástico hubiera dicho, ¿no? Por momentos difícil de tragar como discurso filosófico. Bastante difícil de tragar como discurso filosófico. Es decir, bueno, estamos hablando del alma y vamos a los dos caballos, a la auriga, ¿qué está pasando, no? Me parece interesante pensar la cuestión de la mutación del mito en función del logos y cómo el surgimiento de la filosofía, ya desde la filosofía griega, ya desde Platón, en realidad hace que logos y mitos de algún modo se complementen como discursos de construcción de lo real y de construcción del conocimiento, de construcción de la verdad. Bueno, no construcción, no dirían, ¿no? De descubrimiento de la verdad. Ese constructivismo de lo verdadero por ahí surge más adelante, ¿sí? Pero me interesaba entonces ver eso, ver esta idea, dejar alguna idea de la función del mito en Platón, del mito platónico. Y fíjense que Sócrates en el Fedro decía, ¿no? Como este tema es muy difícil, como y muy intrincado, va a ser muy complicado que podamos verdaderamente tratarlo a través de un discurso racional, ¿sí? A través de un discurso dialéctico y racional, y por eso te cuento este mito. Ahora, ¿por qué el mito? ¿Qué función cumple el mito? Si acá es donde empezamos. Quería buscar el lugar donde Sócrates dice, ahora nos ocuparemos del alma en sí misma. Para decir lo que es, estoy en Fedro 246a. Ahora nos ocuparemos del alma en sí misma. Para decir lo que es, fuera preciso una exposición enteramente divina y muy extensa. ¿Sí? Es como que me marca el límite de lo racional. Fíjense, enteramente divina. No tengo acceso. Hay algo más allá en nuestro afán por el conocimiento. Hay algo más allá de aquello que puedo demostrar racionalmente. ¿Sí? Es interesante eso, me gusta. Me gusta que por ahí son aquellas cosas que quedaron medio perdidas en las reproducciones más simplistas de la teoría platónica, y que de repente nos reencontramos, pero ¿cómo? ¿No era logos, logos, logos? ¿No era lo demostrable? ¿No era la ciencia? Sí, pero hay un límite. Y el mitos, en este sentido, con estos recursos, se ponen al servicio también del logos. Entonces dice, pero para hacer comprender su naturaleza, echando mano de una comparación, nos basta las ciencias humanas y algunas palabras. Digamos, pues, que se parece a las fuerzas reunidas de una alada yunta y un cochero. Bello. Me encanta. Me encanta porque aparte es el modo en el que muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa todo el tiempo, mi esposo es como la persona que explica el mundo de manera alegórica, y muchísimas veces queremos explicar qué nos pasa, cómo nos sentimos, cómo justificamos nuestras premisas más básicas, y tenemos que aludir a alguna imagen, ¿no? Alguna alegoría, a alguna analogía, ¿no? Que tengo que explicar qué es lo que me pasa y no sé cómo explicártelo. Me gusta eso. Entonces, sí, es verdad que se deja de lado el mito como el valor del mito, ¿no? Como único relato de la verdad. Pero hay un reingreso del mito a la filosofía en Platón. Hay un lugar del mito de la filosofía en Platón.
Estaba leyendo en la Ferrater Mora, y me parece que es interesante, que este reingreso del mito en la filosofía, en el logos, ha sido leído en la filosofía contemporánea, sí, bueno, ya no tan contemporánea, pero o sea, en Hegel tiene un representante, una lectura o una interpretación de esta incorporación, y Heidegger se presenta como otro, como una lectura contraria, como una valoración contraria de este reingreso del mitos al logos. Me pareció muy interesante, dice, Hegel considera el mito platónico como un obstáculo para el pensamiento. Entonces, para Hegel, el hecho de volver a encontrarse con esos mitos es un problema que en realidad tiene esta protofilosofía, ¿no? Que todavía no se ha emancipado de ese pensamiento mágico del que debería, de algún modo, independizarse y autonomizarse. Para Heidegger, por el contrario, dice, halla en el mito la expresión más auténtica del pensamiento platónico. En realidad, el logos capta el ser, pero no la vida. Y el mito viene a ayudar en la explicación de la vida, imposible de captar a través del logos. Re fuerte me parece espectacular que haya esta valoración, ¿no? No soy hegeliana, pero me parece que hay algo que tenemos que plantear y que está planteado desde el inicio de la filosofía, y otra vez, ¿por qué seguimos haciendo filosofía como una mera nota a pie de página? ¡Ay! No, toca la puerta, estoy grabando. Bueno, quiero decirles que acabo una breve pausa comercial porque entró mi hija así sin tocar la puerta. Y bueno, y ahora obviamente no sé dónde estaba y es mucho lío cortar y escuchar a dónde estaba, así que si repito algo les pido disculpas. Pero bueno, nada, entonces estábamos hablando o les estaba contando sobre esta cuestión de la incorporación del mito, y habíamos visto esta idea, ¿no? Hay una interpretación de este reingreso del mito en el discurso filosófico que es peyorativa, que es negativa, por ejemplo, desde la interpretación en la lectura de Hegel, y por otro lado teníamos esta idea de Heidegger, ¿no? De ver en el mito la expresión más auténtica del platonismo, como el platonismo siendo aquella teoría que verdaderamente logró abarcarlo todo, que cuando propuso el discurso racional para la explicación del mundo, se dio cuenta de su límite y utilizó las herramientas que tenía disponibles para ir más allá de lo demostrable racionalmente, ¿no? Y estaba esa idea de que el logos no capta la vida. Y me hizo acordar, eso quería decir, porque Adam dejó un interesante mensaje en el foro, un interesante aporte en el foro sobre Platón y la escritura, que hoy le logré contestar, porque lo había visto y venía pensando, nunca me hago el tiempo, y cuando me hago el tiempo me olvido. Y hoy se lo contesté, y venía pensando en esta idea de cómo el espacio de la escritura como un espacio de estancamiento del pensamiento y el discurso, a veces escapa a la experiencia vital, ¿no? Como si hubiera una experiencia vital que es absolutamente necesaria. Y quizás no es una cuestión de tomar partido por la escritura o por la oralidad o por la interlocución, sino simplemente permitir que Platón nos haga esta pregunta, ¿no? Y que nosotros tengamos que contestar la pregunta acerca de, ¿hay conocimiento cuando leo? ¿Qué tipo de conocimiento adquiero de un libro? ¿Qué tipo de conocimiento adquiero de una guía, de un maestro, de una maestra? ¿Qué tipo de conocimiento adquiero del contacto con el otro? ¿Dónde está el conocimiento que me parece más relevante, menos relevante? ¿En qué contexto? ¿Qué es? Bueno, hay muchas preguntas que se relevan. Y yo le decía, le escribí a Adam y le digo, a mí me parece que también hay que tener en cuenta que hay diferentes disciplinas y eso implica diferentes discursos.
y que esos discursos diferentes se complementan, no son necesariamente o bien uno o bien lo otro, o bien los átomos o bien las flores de Bach. No es así, ¿sí? Digo, hay algo de los diferentes discursos, o astrología o, o, o física cuántica. No, no es incompatible, digamos, no son discursos incompatibles si entendemos que somos plurifacéticos, que somos seres multifacéticos, plurifacéticos, que somos y no somos al mismo tiempo. Y esto es algo de lo que también el platonismo se pregunta y le preocupa y se da cuenta que afirmamos que somos de acuerdo a determinadas preguntas y ante otras preguntas podemos afirmar que no somos aquello mismo que habíamos afirmado que éramos. Es como, no somos justos e injustos a la vez, somos y no somos a la vez. Afirmamos el ser y el no ser de un mismo ser, de un mismo ente, y esto genera problemas y contradicciones al momento de pensar el conocimiento. Me parece que eso es maravilloso. Me gustaría rescatarlo también en esta idea de el platonismo indagando sobre los límites de lo discursivo, ¿no? Y entendiendo que si bien la episteme es un discurso racional, es un discurso intelectual, no obstante, hay algo de la vida que transita en el mitos, ¿sí? Y eso me parece maravilloso. Dice también el Ferrater, no, es el Ferrater Moraes, el Reale Antiseri, sobre la cuestión de los mitos, ¿no? Dice, el mito busca una aclaración mediante el logos, y el logos busca un complemento en el mito. ¿Sí? Los mitos vienen a favorecer el ímpetu de los razonamientos para elevarse más allá de lo racional. ¿Sí? Hay algo de estas figuras, de estas analogías, que en realidad no vienen a sustituir al logos, sino muy por encontrarlo, empujarlo hacia el sentido. ¿Sí? Es distinto al mitos prefilosófico, ¿no? Al mitos que no conocía el logos. El logos como discurso racional. Eso me parece que hay que decirlo y que está bueno mirarlo. Por eso yo quería que ustedes miraran este mito. Tengo ganas de hacer una actividad que voy a ver si la puedo técnicamente hacer y se las dejo en la clase de hoy, pero que sea elegir los lugares del mito del carro alado, del Fedro, a los que les podemos alegóricamente dar un significado. ¿Sí? Un significado distinto y filosóficamente mucho más relevante que el significado literal, ¿no? ¿Qué es las alas en el carro? Bueno, si es un dibujito de Baby TV, capaz no hay, pero es un mito platónico. Entonces busquemos como qué es la figura del carro alado, ¿por qué alas? ¿Qué es lo que pasa con las alas? ¿Qué función le da a las alas? Y hasta podemos hacer una lectura anacrónica, no importa qué me dice a mí el mito, ¿no? Tengo ganas de hacer eso y tengo ganas de hacerlo en un recurso tecnológico que me encanta, que lo vi casi de internetico, 3.0, 2.4, no sé cómo es la historia, pero no importa, queda entre nos. Así no le contamos a nadie hasta que no logre hacerlo funcionar. Padlet se llama y me encantó. Bueno, entonces quería decir eso, y dice, es también un mito que no se subordina a sí mismo al logos, ¿no? No es que dice, bueno, el mito viene por acá y el logos queda subordinado al mito. No es que el discurso racional pasa a no importar o a ser inferior a este discurso que viene a traer la verdad. Y es por eso que traía esta frase del Fedón, que me encanta también. También un diálogo de Maurés. Muy importante, Fedón, es el diálogo sobre el alma. Hay un mito sobre qué es lo que pasa después del juicio, después cuando morimos, ¿no? Y a dónde van las almas y demás. Y fíjense que en la Real Antiseri dice, y esto quería traerlo, que es,
el logos mismo dice el mito, una vez que lo introduzco, el logos también lo desmistifica. Es como si el logos operara sobre el mito para justamente eliminarle, quitarle todos esos elementos fantásticos. ¿Para qué? Para conservar exclusivamente los poderes de alusión y de intuición, ¿sí? No todo conocimiento es la consecuencia de un argumento lógico, que tiene premisas y de las que se deriva de acuerdo con reglas que aseguran el sostenimiento de la verdad desde las premisas hacia la conclusión. No todo conocimiento surge así, no todo es matemática, no todo es física. Hay otros modos de entender, de conocer, hay otros discursos. Son importantes y me parece que esta frase del Fedón resume de algún modo eso. Después, está por terminar el Fedón, en este caso, 114, tiene el Fedón tiene 100, lo puedo mirar si me dejan un segundo ya porque lo había dejado acá. El Fedón tiene 117, miren, el Fedón tiene 118 fragmentos, se dividen en A, B, C. Voy a volver a poner lo que ustedes están viendo. Y comúnmente, si bien APA nos pide que citemos la edición que estamos referenciando en nuestras referencias bibliográficas, la realidad es que en la filosofía clásica hay otros problemas con las fuentes y por eso comúnmente se citan directamente la fuente originaria, ¿no? Que tiene una organización ya establecida y canónica, digamos, de los textos. Entonces, por eso van a encontrarlo en Fedón 114D. En cualquier edición que tengan, van a Fedón 114D y van a encontrar este fragmento. ¿Qué dice así? Dice, sin ninguna duda, entonces acaba de terminar ese mito escatológico, se llama, ¿no? Que es el mito de lo que ocurre con el alma después de la muerte, y dice, sin ninguna duda, afirmar que las cosas sean verdaderamente así, tal como las he expuesto, no es propio de un hombre que tenga sentido común. ¿Cómo? Sin embargo, no, sin embargo, no. Si me embriago, no. Sin embargo, afirmar que esto o algo similar a esto debe acontecer con nuestras almas y con nuestras moradas, que ha resultado que el alma es inmortal, pues bien, esto me parece que es oportuno y que justifica el arriesgarse a creerlo, puesto que el riesgo es hermoso. Y es necesario que con tales creencias nos hagamos un hechizo a nosotros mismos, nos hagamos un encantamiento a nosotros mismos. Y es por esto por lo que yo apelo a mi mito. ¿No es maravilloso? Es maravilloso, déjate encantar, encantate a vos mismo, ¿no? Hechizate a vos misma con el discurso alegórico. Deja que el poema, deja que la alegoría, deja que el mito, ¿sí? De algún modo produzca conocimiento, produzca, empuje a la razón hacia el conocimiento. No está diciendo que haya en el Fedro 2 caballos, literal. Como, soy un tipo sensato. Es como decir, bueno, es una alegoría, es una analogía, pero ¿te sirvió para entenderlo o no? ¿Entendiste que el alma tiene 3 partes o no te quedó claro? ¿Entendiste que el alma es la fuerza que sostiene esas partes? No importa si es un caballo, elegí el animal que más te guste, en el fondo. ¿Querés que sea otra cosa? Podría haber sido otra cosa, pero bueno, el caballo, uno negro, uno blanco, uno feo, uno bello, una auriga. Les digo el término auriga porque está en el texto como cochero, pero en realidad el término más preciso es auriga, que era como el cochero, básicamente. Pero ¿qué función cumple la razón? La razón es una parte del alma, no es todo. Están estos 2 caballos, están las pasiones, ¿sí? Y no todas las pasiones son iguales. Entonces,
distingamos. Y estas imágenes nos permiten hacer esto, ¿no? Bueno, solo me queda agregar en esta sección, ¿sí? Que dos cosas quiero agregar. Uno, que obviamente no se puede negar que hay un simbolismo ético-religioso en el uso de la mitología del mitos en Platón, ¿sí? Hay como una reconfiguración de la fe, de la incorporación de la cuestión ético-religiosa, ¿no? Es cultural también. Creo que se los comenté, pero en una clase de CBC me pasó que una, bueno, estábamos visto en esto doxa episteme, que en realidad pareciera ser una apuesta ontológica. ¿Qué quiere decir ontológica? Bueno, hay ideas, las ideas tienen peso ontológicamente mucho más denso que las cosas sensibles, lo real es lo eidético, lo que pertenece al mundo de las ideas, y entonces, y habla en algún momento de las características divinas de la idea del bien, de la idea de justicia. Entonces una alumna me pregunta sobre, y bueno, ¿y los dioses qué son? Porque todo el tiempo aparecen los dioses en el diálogo platónico, ¿no? Vamos a ver a Júpiter, a Zeus, van a estar todos ahí. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y hay un tercer lugar donde están, los dioses? ¿Es otro mundo más? ¿O el mundo estaría dividido en dos, en lo sensible y lo inteligible, lo contingente y lo absoluto, y entonces hay algo más? No, en el fondo me acuerdo porque lo consulté con un especialista en Platón que me dice, es que en realidad está mal hecha la pregunta, porque Platón era un hijo de su sociedad. No nos olvidemos que hay una religión que configura las prácticas cotidianas, que los ciudadanos iban al oráculo a preguntar por las cosechas, había una cosa como muy, muy participativa de los dioses. Platón nunca niega la existencia de los dioses, ¿sí? De hecho, hay muchos lugares en diferentes diálogos donde aboga por la bondad de los dioses. Como que tampoco ni se lo pregunta. Lo que me respondía la doctora Tonelli sobre el tema me dice, lo que pasa es que ¿quién le iba a preguntar a Platón si los dioses eran sensibles o inteligibles? Es como, es una idiotez, nadie le hubiera preguntado eso, ni él se lo preguntó, era como, es una obviedad. Bueno, sí, son inteligibles, qué sé yo, sí. Y las ideas no son dioses, tienen características divinas, digamos, en cierto sentido. Sí. Bueno, en la alegoría del carro alado, nosotros también, los seres humanos y el alma humana, tiene una parte que comparte con los dioses. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta cuál es? ¿La vieron? Buscarla. Pero tenemos esta cosa que es como diferente, que nos distingue del resto de los seres que constituyen el campo práctico, habíamos dicho en el trimestre pasado, que configuran el mundo sensible, el mundo de la vida, lo que nos rodea, ¿no? Así que eso me parecía importante, simbolismo ético-religioso del mito y la función didáctica. Otra vez aparece el maestro, otra vez aparece la guía, otra vez aparece la intención de Sócrates de producir un discurso que para Fedro fuera comprensible, y por eso trata de explicárselo, y por eso una imagen, por eso el mito. Es eso, ¿no? Es preciso que el mito conserve su función y su validez junto con la función del logos. Me encanta. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos hasta ahí? La última cosa que quería decir respecto de esto es la siguiente. Hagamos una lectura un poquito más contemporánea de la cuestión de este salto de fe, de este riesgo de creer, ¿sí? Y pensemos que en el fondo nuestros argumentos tienen mucho de argumentos de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas de las, o la mayoría, me animo a decir, de las afirmaciones que sostenemos y que defendemos están apoyadas en afirmaciones y en enunciados que nos aportan otros
que son expertos, que son especialistas, que son, y que a partir de cierto vínculo de confianza y de fe tomamos como verdaderas. Y no nos permitimos caer, o yo no me permito, y muchos como yo y muchas como yo no nos permitimos caer en un mero relativismo de, bueno, vos le creés o no le creés. ¿Sí? Si vos le creés, es un problema. No es un, ¿no? No sé, vos le podés creer a Viviana Canosa o no creerle. Bueno, es relativo, depende de... No, no estoy diciendo esto, pero estoy diciendo que hay cierto andamiaje ideológico, pero también argumentativo, que se funda sobre un enorme salto de fe. Y lo digo porque después nos reímos de la fe ajena, muchas veces. Y sobre todo, digo, desde perspectivas como tiende a ser la filosofía, ¿sí? Que tiende a, de algún modo, ridiculizar al creyente. No es menor. Leí esta semana un artículo, miren, conecto todo con todo, estoy on fire. Leí esta semana un artículo sobre Paul Ricoeur, es un filósofo francés que nosotros ya leímos la definición de prácticas sociales, del sí mismo como otro, habíamos hablado sobre la hermenéutica, sobre la fenomenología, bueno, Ricoeur. Ricoeur era un filósofo cristiano, ¿sí? Cuando saca uno de los primeros libros que hizo mucho ruido, a principios de los años 60, escribe un libro sobre Freud, que se llama, en castellano se llamó, no me acuerdo, ahora no importa. Ensayo sobre Freud se llama, de la interpretación Ensayo sobre Freud se llama en francés, no me puedo acordar cómo se llama, ¿cómo te llamas en castellano? Una interpretación de la cultura, Freud, una interpretación de la cultura o algo así. Bueno, dos de los primeros comentarios que recibió este texto, y de manera muy maliciosa, ¿no? Había otras cosas en juego en el momento, pero era una arena que se disputaba esta idea del logos y el mitos de manera muy encarnizada, no se discutían justamente los estados laicos, por ejemplo, o sea que no eran, y siguen sin serlo, ¿no? Hoy con la discusión que tuvimos hace unos años con la cuestión del aborto y con el debate que todavía seguimos dando para que se implemente de manera correcta, y con otras políticas que ponen en juego esta idea de del mitos y el logo, de lo religioso, del discurso poético de lo religioso y de lo científico y de lo racional, que se tironean, como puede ser, y estaba pensando en las directivas anticipadas, ¿sí? Vieron que hay como una ley que busca la asistencia para la muerte en casos donde uno decida terminar con su vida. Temas muy complicados, pero nos debatimos estos discursos. Se ponen en juego estos discursos. Y entonces les contaba que una de las primeras recepciones de ese texto, que le jugó muy en contra a Ricoeur, lo llamaban ¿qué? ¿Freud es cristiano ahora? Y es un texto que trabaja la cuestión de la religión desde una perspectiva, es un texto extenso, pero en una de sus partes trabaja la cuestión de la religión desde el psicoanálisis, pero porque en realidad tiene que ver con reconfigurar o repensar las variables que constituyen el contexto sociohistórico en el que se da cita a Freud y el psicoanálisis. Entonces, ¿cómo no vas a hablar de religión? Pero bueno, la disputa iba por otro lado y hubieron muchos comentarios que son como, claro, porque es un pensamiento cristiano. Bueno, otra vez, mitos y logos, ¿no? Al margen de que justamente en el caso de Ricoeur hay una separación bastante fuerte que él trata de hacer de manera expresa y explícita todo el tiempo entre este es mi pensamiento teológico y este es mi pensamiento filosófico, no van a encontrar muchas referencias teológicas en su trabajo filosófico, que es muy extenso.
pero sí entiende que hay un cierto límite de la razón. Y ahora que lo pienso, el sí mismo como otro termina en un lugar bastante parecido a este que dice Platón, ¿no? Vieron que la filosofía es una nota a pie de página al platonismo, a lo que dijeron Platón y Aristóteles, y porque ustedes no saben Aristóteles, pero miren, está hablando del otro, de la otredad, del otro, de la alteridad, al final de sí mismo como otro. Y dice, quizás el filósofo, en cuanto filósofo, escuchen esto, quizás el filósofo, en cuanto filósofo, debe confesar que no sabe y que no puede decir si ese otro con mayúscula, ¿sí? Fuente de la conminación, es un otro al que yo pueda contemplar o que pueda mirarme. O son mis antepasados de los que no existe representación. Tan constitutiva de mí mismo es mi deuda respecto de ellos. O Dios, Dios vivo, Dios ausente, o un lugar vacío. En esta aporía del otro, el discurso filosófico se detiene. Y me acordé ahora y me parecía como muy interesante traerlo porque, digo, años 90, principio de los años 60, siglo IV antes de Cristo, no importa, nos debatimos en estos discursos, ¿no? Nos tironeamos la verdad, nos tironeamos la construcción del saber, nos tironeamos la erudición en términos de el mitos y el logos. Y en algún punto el reconocimiento de Platón de los límites de la racionalidad es un espacio que trató en la historia de la filosofía, trató muchas veces de ocultarse y que la recepción más contemporánea ha tratado de justamente de valorizar. Ahora uno podría decir, eso es muy injusto lo que estás diciendo, Beatriz, porque la tradición filosófica está tratando de acallar el mitos en el logos platónico. No. Los padres de la iglesia cristiana, católica, de la patrística latina, digamos, recibe una influencia enorme del neoplatonismo. Entonces, ¿cómo no va a querer reivindicar esta idea? Bueno, no es tan así en realidad. Se reivindica, no, nunca es blanco-negro, pero sí es verdad que se reivindica esta puesta fuerte por el discurso, por el logos, por el discurso racional. En el comienzo estaba el verbo, el logos. Parece que es toda una ensalada. Bueno, vamos a pasar a otro pequeño tema.